Yo superé esta situación poniendo la cara y no intentando huir más. La sociedad comprendió que la historia de mi padre no debe afectar la mía. Agrega que una prueba contundente es que antes del documental se me vencían los pasaportes sin sellos, mientras que hoy ha visitado una docena de países para contar su experiencia. Entonces la parte final que decía que me impresionó mucho fue esta conclusión de la hija de Carlos Leder. Nada resume mejor la necesidad de la sociedad de enfrentarse al pasado y superarlo que la reflexión de la hija de Carlos Leder sobre su propia historia. Ella dice: rechazo ese culto enorme, atención en el caso de las narconovelas, rechazo ese culto enorme que le tenemos al narcotráfico. Si las novelas mostraran la soledad, la persecución y el dolor que vivimos, ningún niño colombiano se atrevería a decir qué berraquera ser Pablo Escobar o Carlos Leder. Ella dice, insisto, que rechazo ese culto enorme que tenemos al narcotráfico. Si las novelas mostraran la soledad, la persecución y el dolor que vivimos, ningún niño colombiano se atrevería a decir qué berraquera ser Pablo Escobar o Carlos Leder. Es un trabajo pues sumamente interesante, como muchos otros que aparecen en estas publicaciones de la revista Semana. Son las 7:04 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, señores, Guatemala, al igual que Haití, tiene elecciones el 25 de octubre. Y desde el pasado jueves se está viviendo una gran tragedia cuando se produjo un desplazamiento enorme de tierra que ha sepultado a un vecindario. Más de 125 casas que han quedado sepultadas. Ya se han rescatado por lo menos unos 37 cadáveres. Y ayer ya pues las maquinarias estaban llegando al lugar donde se supone que están ubicadas la mayoría de las viviendas y las mayorías de las víctimas. Es decir, que no son todas las que han sacado hasta ahora, los cadáveres que han sacado hasta ahora. Y la esperanza de que aparezcan personas con vida pues son prácticamente inexistentes. La montaña y las aguas de un río que la circunda, pues movilizaron, enterraron las viviendas, entonces movieron de lugar las viviendas, al enterrarla también la movieron y descuartizaron muchos cadáveres, y esto hace mucho más difícil toda la búsqueda en Guatemala. Es decir, este país está marcado por esa tragedia que está viviendo desde el pasado jueves, cuando se produjo este alud en Cambrai II, 15 kilómetros al suroeste de la capital. Pero además de esta situación, entonces está la crisis que vive Guatemala, por llamarle de algún modo. No hay crisis porque todo ha tenido una canalización institucional y no se ha producido un vacío en Guatemala, sino que todo se ha hecho como está previsto en el ordenamiento jurídico constitucional. El presidente y la vicepresidenta están en la cárcel y entonces han sido sustituidos por un presidente provisional. Ayer las cosas se han complicado porque el ayudante, el secretario particular
de la vicepresidenta Rosana Baldetti, que estaba prófugo desde que hizo un viaje, antes de que ella renunciara, hicieron un viaje a Corea del Sur y él no regresó. A partir de ahí, él se declaró como prófugo. En el día de ayer, él se presentó ante el Ministerio Público y del Ministerio Público ante un juez para dar su testimonio. Y él ha regresado responsabilizando tanto al presidente que está en la cárcel como a la vicepresidenta de la República, el presidente Otto Pérez Molina, como a la vicepresidenta Rosana Baldetti, de que ellos eran los que tenían el liderazgo y el control del fraude aduanal que se conoce como la línea. Que él era un instrumento. Él era un instrumento. Ayer el Ministerio Público pues presentó decenas de conversaciones que inculpaban a este señor que se llama Juan Carlos Monzón. Sin embargo, él lo que alega que cumplía órdenes y que el presidente siempre estuvo al tanto de todo lo que estaba ocurriendo y que la vicepresidenta por igual, que ahí no se ejecutó una cosa que no fuera una orden de el presidente y en su caso de la vicepresidenta de la República. Es decir, que evidentemente este señor negoció con alguien para inculpar al presidente y a la vicepresidenta. El interés por lograr una condena para los dos principales ejecutivos, presidente, expresidente, vicepresidenta, evidentemente que llevó a las autoridades a una negociación con el señor Juan Carlos Monzón, que de otra manera no se habría aparecido y no habría aparecido con estos testimonios que ha ofrecido de inmediato. Se calcula en euros el fraude de aduanas. Habrá que ver cuánto sería esto en dólares, pero en euros son 1.738 millones. Estamos hablando de una fortuna en evasión de aranceles aduanales. Es decir, ellos se ponían de acuerdo para que entraran importaciones, entonces esas importaciones se cobraban a un arancel mínimo que no era el que estaba establecido para ese tipo de producto, y entonces el empresario pagaba una coima, por lo que ellos le llaman una cola, por recibir ese beneficio que le permitía entonces una competencia desleal. Le permitió una competencia desleal. Y toda esta situación ha sido posible porque en Guatemala opera una entidad de ONU desde el gobierno de Álvaro Colón Caballeros. Opera una entidad que ha estado detrás de todos estos procesos. Ustedes recuerdan que en una conversación, en su segunda o tercera conversación con El Sol de la Mañana, el presidente Álvaro Colón nos decía que cuando empezó a operar esta entidad, hubo investigaciones de asuntos policiales que llevaron a la prisión a 2 jefaturas policiales completas, con la plana mayor de la policía completa. Y así se han producido en Guatemala
situaciones de persecución a hechos que antes quedaban en la impunidad. Entonces, en medio de esta tragedia, la que me refería en primer lugar, y de esta situación judicial, de este escándalo judicial, hay elecciones el próximo 25 de octubre en Guatemala, que por cierto es el mismo día en que se pretende que haya elecciones en Haití, que va a visitar justamente, va a recibir la visita de John Kerry, que va a Haití a tratar el tema de las elecciones. Entonces es un panorama sumamente nebuloso, ¿no? El que vive Guatemala, y todas estas cosas siempre crean un ambiente de mucha confusión para la racionalidad del voto. Pero yo creo que la gente entiende que se está haciendo justicia, la gente entiende que se está colocando fin a la impunidad. Eso no deja de ser esperanzador, y sobre esa base ellos pues podrán procurar la construcción de un futuro más halagüeño para la sociedad guatemalteca. Son las 7:13 minutos. El sol de la mañana. Ayer se reunió el comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Hay algunas cosas de esta reunión que están en los medios y hay otras que no. Vamos primero con las cosas que están planteadas de manera general, que se dieron a conocer en una rueda de prensa en el día de ayer por el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, el doctor Reinaldo Pared Pérez, que estuvo acompañado de Radamés Camacho, que es miembro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Con relación a las alianzas, tema alianzas, con las dos principales organizaciones, una el Partido Revolucionario Dominicano, otra el Partido Reformista Social Cristiano. Con el PRD, lo que nosotros habíamos dicho desde hace tiempo y lo que también se había afirmado desde el PLD. Entonces, es un hecho que el PRD va con candidaturas individuales, me estoy refiriendo municipales, en Santo Domingo Norte, en Santiago, en Espaillat y en San Cristóbal. PRD lleva candidaturas a alcaldías independientes, es decir, solo, sin la alianza, en Santo Domingo Norte, en Santiago, en Espaillat y en San Cristóbal. Fuera de esto, aunque no se ofreció ese detalle en la rueda de prensa, el PLD va a apoyar al PRD en 39 alcaldías. 39 alcaldías, pues que sí están en el pacto de alianza. Entonces, con el Partido Reformista, las cosas todavía están pendientes de algún aterrizaje. Están pendientes de aterrizaje. Sin embargo, las pretensiones del Partido Reformista son más amplias en cuanto a la posibilidad de concurrir con candidatos propios. El Partido Reformista hasta ahora se ha cuadrado para participar con sus candidatos propios en 12 provincias. Vamos a citar esas provincias. La provincia de Samaná, la provincia de Montecristi, la de San Pedro de Macorís, la de Pedernales, la de La Romana, El Ceibo, La Altagracia, Monseñor Noel, el Gran Santo Domingo y San José de Ocoa. Ahí se propone, en estas provincias,
el Partido Reformista Social Cristiano llevar candidaturas independientes. La pregunta es, ¿cuál es el objetivo del Partido Reformista? Porque en estas provincias, en solo una muestra pues posibilidades, porque su candidato se mantiene bien en las encuestas, pero una cosa es el candidato, otra cosa es la fortaleza del partido, que es San Pedro de Macorís. Y eso siempre lo hemos planteado, Josecito Jacín, en todas las mediciones, es hasta ahora el más respaldado de los aspirantes a la senaduría de San Pedro de Macorís. Entonces, si usted tiene como partido político un candidato que está en primer lugar en las encuestas, yo creo que hay razones para que usted diga, bueno, si usted no me acepta a este candidato porque usted tiene un acuerdo, yo respeto su acuerdo interno, entonces yo voy con él de manera independiente porque a eso sí yo tengo derecho. Perfecto. Eso es entendible en ese caso. En los otros casos, yo creo que el Partido Reformista tiene una disyuntiva. Comprometió a personas a hacer campaña, pero después que esas personas han hecho sus campañas, como no hay la posibilidad de alcanzar una negociación con el Partido de Liberación Dominicana que pueda tomar en cuenta cada uno de esos casos, realmente el Partido Reformista no ha tenido más opción que plantearle a esas personas que continúen con sus aspiraciones. En otro caso, el Partido Reformista también está buscando una cierta venganza política. En el caso de Samaná es por decir que Prim Pujal no es su candidato. Y entonces tratar de mermar sus posibilidades en las fuerzas reformistas. En el caso de la provincia Altagracia, ocurre lo propio con Amable Aristi Castro, que de seguro será el candidato de la alianza con el partido que va a encabezar el Partido de la Liberación Dominicana. Entonces están los casos de Pedernales, de La Romana. En todos esos casos, el Partido Reformista tiene candidatos que están detrás de la candidatura y que no simpatizan con la alianza con el PLD. El caso de Niño Fermín en Monseñor Noel, el caso de Eddie Alcántara Castillo, que está aquí en el Gran Santo Domingo, y están esos casos. Entonces, de todas maneras, hay pendiente algunas conversaciones con el Partido Reformista. Yo creo que eso esta semana queda definido. Entonces, sobre el tema de los alcaldes en el PLD, ayer hubo un amplio debate en el comité político sobre este tema, el tema de las alcaldías. Y en ese debate, el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández Reina, pues sostuvo la misma posición que habían planteado en una rueda de prensa decenas de alcaldes del PLD, que el asunto se limitara a lo expresado en el acuerdo y que en consecuencia el candidato a la alcaldía, si es como incumbente, que el incumbente, porque el acuerdo protege, le da un privilegio al incumbente, entonces que en los casos donde esté el incumbente ni siquiera se mida con otros aspirantes de su propio partido. Algo totalmente absurdo, pero bueno, que ni siquiera se mida
con otros aspirantes de su propio partido, sino que sencillamente se mida el posicionamiento del alcalde. Que se mida el posicionamiento del alcalde. Me llamó la atención porque esto fue un tema insistente, ¿no? Y uno de los temas ahí que alcanzaron mayor debate. Me llamó la atención que esta propuesta se ratificara cuando se supone que ya el PLD, por lo menos el doctor Fernández y el presidente Danilo Medina, deben tener las informaciones preliminares de las mediciones que se hicieron el pasado fin de semana con esos objetivos. Entonces, si ya tienen datos preliminares de la encuesta, objetar también la encuesta es sospechoso. Objetar también la encuesta. Fíjense que en el Distrito Nacional el debate estaba entre si se hacía primarias o se hacía la encuesta. Ese era el debate en el Distrito Nacional, primarias o encuestas. Pero anoche el debate no era primarias o encuestas. Era encuesta, pero encuesta excluyente. Encuesta excluyente. Encuesta en que el alcalde se midiera solo el alcalde y no se midiera a más nadie. Entonces, esto quiere decir que hay temores que han crecido no solo sobre la posibilidad de una primaria, sino que parece que los propios datos preliminares de las encuestas están creando un escenario también preocupante. Por eso, no hablemos de encuestas que midan a otros, sino que hablemos de encuestas, esa fue la propuesta del doctor Leonel Fernández, que midan la valoración que tiene el incumbente. Medida la valoración que tiene el incumbente, si su valoración es positiva, que sea el candidato. No importa que otros aspirantes estén a su mismo nivel o le superen incluso. Entonces, esto sería totalmente, bueno, ellos se pusieron de acuerdo y ellos dirigen su partido. La propuesta sobre esa base lo que añadió una propuesta del presidente Danilo Medina es que por lo menos se ponga como condición que el incumbente supere a los aspirantes de otras fuerzas políticas. Que cuando menos eso, que supere a los aspirantes de otras fuerzas políticas. Pero eso me llamó mucho la atención, porque yo creía que el temor en el Distrito Nacional, sobre todo, estaba en unas primarias. Pero ayer se expresó temor a primarias y temor a encuestas. Después que incluso esas encuestas se mandaron a hacer este fin de semana y los datos preliminares están ahí, que deben tenerlos ellos. Y desde luego el asunto se va por la parte que acordó ayer el comité político, que está la propuesta del doctor Leonel Fernández refrendada con esta modificación del presidente Danilo Medina de que el incumbente se mantenga con la valoración, medido con su valoración, pero que cuando menos se haga un contraste externo y él supere a los otros aspirantes. Yo no sé si eso se va a acatar en el PLD, si los otros aspirantes van a acatar eso, porque es un asunto que prácticamente lo saca del juego. Lo saca del juego. La onda por la que se fue el comité político anoche fue por descartar a los que están compitiendo con los alcaldes.
porque ni siquiera los va a medir o ni siquiera va a tomar en cuenta cuál es el posicionamiento que ellos tienen. Eso realmente es una cuestión que yo sé que puede crear algunos conflictos. Bueno, hay otra situación que yo no quiero entrar en detalles porque es una situación, una propuesta disciplinaria que tiene que ver con un colega que trabaja en otro medio de comunicación y entonces un miembro del comité político está solicitando una medida disciplinaria. Pero cito esto así solamente en términos generales porque eso se convirtió, entonces ese punto evolucionó de solicitud de medida disciplinaria en base a una persona. El punto evolucionó y se creó una comisión que va a hablar, no sé con qué fines, con miembros del Comité Central del Partido de Liberación Dominicana que son comunicadores y comunicadores de bastante influencia. Es decir, que se conversará sobre temas y polémicas, discusiones que ellos han tenido con miembros del Comité Político del PLD. Eso que fue un punto particular evolucionó hacia un punto genérico. Entonces, hay una primicia que les tengo sobre esa reunión. Vamos a presentar esta primicia del Sol de la Mañana. Primicia del Sol de la Mañana. Bueno, otras primicias, porque algunas de las cosas que planteé sobre las discusiones, etcétera, no se plantearon en la rueda de prensa ni estaban en la rueda de prensa, pero esta primicia es que ayer renunció formalmente, ayer se presentó formalmente en el comité político la renuncia de Andújar como miembro de ese partido. Y aquí tengo la carta del señor Andújar, el ingeniero José Dolores Andújar Ramírez, y de su esposa, la licenciada María Altagracia Matos de Andújar, que presentaron en esta reunión del comité político de anoche su renuncia formal al Partido de la Liberación Dominicana. La carta estaba fechada el 18 de agosto, pero no se había reunido el comité político y ayer se conoció de esta carta de renuncia del ingeniero José Dolores Andújar Ramírez y de la licenciada María Altagracia de Andújar. La comunicación al comité político del PLD de ingeniero José Dolores Andújar Ramírez, ex candidato a alcalde de Santo Domingo Oeste 2010-2016, y licenciada María Altagracia Matos de Andújar, es diputada de Pedernales PLD 2006-2010. Asuntos: renuncia. Honorables miembros del comité político del Partido de Liberación Dominicana, a su despacho, distinguidos señores, con todo el respeto que se merecen, nos dirigimos a ustedes con la finalidad de expresarle a través de esta misiva la decisión de que como pareja hemos tomado de renunciar al Partido de la Liberación Dominicana PLD, que dignamente ustedes dirigen, y a la vez que les expresamos agradecimiento por las cosas buenas de que de alguna manera aprendimos y con la certeza de que nos marchamos sin rencor de las malas experiencias que vivimos. Es cierto que ningún ser humano es perfecto, pero debemos valorar el esfuerzo que se hace para hacer mejor cada día las cosas a favor de los más necesitados. Con la humildad, la ayuda de Dios y del pueblo, creemos que podemos desempeñar en otra institución un buen trabajo para el bien de nuestra nación y de la gente común. Aprendimos del legado del profesor Juan Bosch que un dirigente político no se valora por la cantidad de miembros que lo sigan, sino por la autoridad moral que ejerce sobre los mismos. A veces sentimos que lo que hacemos es menos de una gota de mar,
pero si al mar le falta una gota, sería menos. Madre Teresa de Calcuta es la cita final de ellos para despedirse del Partido de la Liberación Dominicana con sus maletas hechas para el PRM. Con su maleta hecha para el PRM. Yo me había reunido con el ingeniero José Andújar esta semana. Tenía el compromiso de no dar a conocer esta comunicación hasta tanto no fuera conocida en el día de ayer por el Partido de la Liberación Dominicana, y el ingeniero Andújar me confirmó que será el candidato a la alcaldía del PRM en Santo Domingo Oeste. Él será el candidato a la alcaldía en Santo Domingo Oeste. No sé si en el caso de la exdiputada, su esposa, Tati de Andújar, si ella se presentará como candidata a diputada PRM Pedernales, no lo sé. Pero en el caso de Andújar está confirmado, porque me había confirmado ese dato. Él vendrá próximamente aquí al Sol de la Mañana, también hicimos ese compromiso. Él será el candidato a la alcaldía del PRM en Santo Domingo Oeste. Él va a enfrentar a Francisco Peña, el padre, que es el candidato de la alianza en Santo Domingo Oeste. Cambio y fuera, Maurice.